Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso te diremos cuáles son las principales causas, qué tratamientos y terapias existen y qué problemas se enfrentan día con día. Responderemos estas y otras dudas de la mano de los expertos y así que para entrar en materia vamos a ver la siguiente información. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que fue adoptada por la ONU el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de incentivar sus derechos e inclusión en la sociedad. Actualmente, la OMS estima que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad y en México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, hay casi 21 millones de personas, lo que se traduce a un 16% de la población. ¿Qué pronóstico se tiene para el futuro? Te damos los detalles en Médico H. Y para desmenuzar el tema, le doy la bienvenida a Ana Elisa Pérez, socia fundadora de PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Muchas gracias por acompañarnos. Y Salvador, pues nuestro pediatra de cabecera, el doctor Villalpando. Bienvenidos. Muchas gracias. El panorama creo que es muy relevante empezar por qué trascendencia tiene el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Mira, es un día muy importante. Creo que es un día que vale la pena hacer ruido, movernos, no porque estemos en realidad celebrando nada, como ustedes bien saben, sino conmemorando los avances, ¿no? Yo sí, personalmente, como mamá de una persona con discapacidad, creo que, por supuesto, hay que conmemorar el tiempo en el que estamos viviendo, que las cosas han cambiado, que los paradigmas, como ustedes bien saben, se han modificado y que hoy por hoy es un tema que está sobre la mesa, que hablamos, que levantamos la voz, que luchamos por la inclusión. Entonces, es un día muy valioso. Yo recuerdo, Ariana, que en el 92, o sea, no teníamos una legislación para cómo construir rampas, cómo construir lugares de estacionamiento. No estaba en la Ciudad de México, que es una ciudad de mucha avanzada, no estaba esto suficientemente regulado ni para los hospitales. No. Entonces, ha sido un avance estos últimos 30 años muy, muy impresionante y lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido muy cercanamente y pues sí hay que conmemorarlo, sí hay que tenerlo presente. Además, hablaban de millones de personas que están en nuestro país sufriendo algún tipo de discapacidad. Vamos a hablar más adelante qué tipos de discapacidad hay, pero tenemos que pensar en ese enfoque en el que de alguna manera todos tenemos a alguien cercano o vamos hacia el camino para ser una persona con discapacidad. Entonces, cada vez vamos a representar un porcentaje mayor de la población. Esto es muy importante. ¿Ustedes cuántos años llevan y cómo surge la idea de crear la Fundación de Padres de Hijos con Necesidades Especiales? Mira, PINE es una organización de la sociedad civil. Llevamos aproximadamente 8 años. Es una comunidad de padres que inició así con esta intención de levantar la voz por nuestros hijos, pero les diría que uno de los principales mensajes de PINE es tener un hijo con discapacidad no es una tragedia, es lo que es, ¿no? Y tú tienes una hija con pelo chino y a lo mejor tú tienes un hijo muy alto, yo tengo una hija con discapacidad. Y es lo que es, y no es una tragedia y tenemos que salir adelante y hacer comunidad y caminar de la mano. Y bueno, este es el mensaje de PINE, pero en esto que tú comentabas tan sensible de la accesibilidad y todo esto, parte de la sensibilización que PINE busca hacer es que haya rampas, que se respeten los estacionamientos, no es algo que están haciendo por mi hija. O sea, no es un trabajo que se está haciendo por las personas con discapacidad exclusivamente. Cuando tú tienes accesibilidad universal, yo voy a subir mejor. Mi hija, por supuesto, va a subir, pero el día que tú te tuerzas un pie, qué ventaja que tengas un barandal. Y el día, yo sé que ustedes, apuestos doctores, no lo creen, pero un día no van a caminar bien, o un día no van a escuchar bien, o no van a ver bien. Y creo que van a agradecer que alguien haya levantado la voz para que esté ese lugar de estacionamiento, esa rampa, ese barandal, toda esa accesibilidad.
Esta parte yo creo que es muy importante porque se hace en un momento dado una cuestión de solidaridad comunitaria porque eventualmente no es para un grupo de personas en particular, sino la sociedad está preparada para todo el tipo de personas con discapacidad y que estén integradas a todas las actividades laborales, escolares, deportivas, de diversión, etcétera, y que podamos de esta manera todos estar incluidos, ¿no? Y es que al final, como decíamos, todos en algún momento vamos a pasar por ahí, por un familiar, por nosotros mismos, pero lo que dices, no le estás haciendo como un favor a alguien de, estaciónate bien, sino es una cultura que debe prevalecer en todos. Por ahí yo he escuchado a lo largo del tiempo decir, bueno, lo que pasa es que países como México, que no han vivido como tal una guerra, a lo mejor estamos menos acostumbrados a el soldado o el veterano de guerra que tuvo algún problema físico porque durante su servicio perdió alguna extremidad, tuvo alguna otra problemática y entonces tenemos como menos respeto que otros países. ¿Tú crees que esto tenga algo que ver? Pues puede ser, puede ser. Creo que mientras, y sí creo que es algo que pasa en México, mientras sigamos pensando que son las personas con discapacidad y los que no tenemos discapacidad, como si fuéramos dos grupos aparte, es difícil permearte de esa sensibilidad, ¿no? Entonces, por supuesto, llega el que se estaciona mal y dice, pero vengo 2 minutitos. Esos 2 minutitos hacen una diferencia, ¿no? Y también, pues porque nos falta ver que sí, por supuesto, hay muchas discapacidades que son por nacimiento, el doctor lo sabrá muy bien, pero hay muchas que son adquiridas. Y pues mientras no tengas una bolita mágica, no puedes saber si estarás exento, ¿no? Entonces sí creo que esa falta de sensibilidad se nota. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar sobre las causas de la discapacidad. Para eso les hemos preparado la siguiente información. ¿Qué origina una discapacidad? Las variables son múltiples desde causas congénitas hasta adquiridas por enfermedad, edad avanzada, accidentes e incluso violencia. ¿Cuáles son las más comunes? Te lo decimos en Médico H. Bueno, es lo que platicábamos, Salvador. O sea, tú puedes tener una discapacidad de nacimiento o a lo largo de la vida desarrollarla y pues, al final todos podemos pasar por ahí. Fíjense en esto, yo creo que esta es una de las cuestiones que creo que hemos avanzado muchísimo más en los últimos 10, 15 años, al menos en México, en que estas discapacidades del nacimiento hemos visto y hemos trabajado, y no es conocimiento que solo se ha generado en México, sino que se ha sistematizado, se ha actualizado, y tenemos cada vez, por ejemplo, más bebés que nacen prematuros, porque el mes pasado estuvimos hablando de prematurez, pero los bebés que nacen con prematurez, cada vez tenemos más herramientas para que prevengamos, que podamos llegar a sus edades mayores con menores riesgos de discapacidades, de discapacidad visual, de discapacidad motora, de discapacidad de aprendizaje, y eso nos hace también un ambiente de prevención en ese aspecto, en el cual pues antes no teníamos tanta posibilidad, ¿no? En estas cuestiones de las discapacidades del nacimiento, o sea que son congénitas al momento de, desde inclusive el vientre materno se está gestando ya una discapacidad también, y que nacen después con alguna enfermedad de largo plazo que les condiciona discapacidades, o que el tipo de nacimiento, la forma de nacimiento pudiera llegar también a ocurrir, a generar alguna forma de discapacidad. Sí, y las propias caídas, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, que te pueden, estando mal cuidadas, afectar la vista. Cuando sufren amputaciones, estos pacientes diabéticos también se convierten en pacientes discapacitados. En fin, es cuestión, yo creo, que de entender que todos podemos estar ahí y que no hay que hablar de un grupo aparte. Eso es muy, muy relevante puntualizarlo y recalcarlo. Anelisa, el tema también de las escuelas. Cuando pasamos con una persona con discapacidad como padres de hijos con necesidades especiales, ¿qué es lo que se han encontrado? ¿Cómo ha mejorado esto? ¿Ustedes cómo han podido permear en la vida escolar para que haya inclusión de estos pacientes? Pues mira, sigue siendo un tema complejo.
al final, muchas veces como un poco la excusa principal de las escuelas es la falta de infraestructura física que se pueda adecuar, ¿no? En otros momentos hablan de falta de capacitación, por ejemplo, los maestros, falta de recursos y todo. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que la inclusión escolar es verdaderamente un parteaguas en la transformación de la sociedad, ¿no? Cuando la inclusión se da desde que los niños son muy pequeños, ellos empiezan a normalizar esta situación. Los niños desde el kinder o en la primaria baja saben lo que significa trabajar con un compañero que tenga algunas características o algunas capacidades diferentes. Y eso, a la larga, ustedes lo saben, te da herramientas como adulto. Saber que un trabajo en equipo ni todos le entramos igual, ni todos aportamos lo mismo, ¿no? Saber dar tiempos de espera, saber verlas, abrazar esas diferencias que aportan los demás, es extraordinario. Y eso se da con la inclusión académica. Y mira, yo quería ahorita tocar, porque hablaste ya de la inclusión académica y lo mencionamos al principio, pero la inclusión va también desde el lenguaje, ¿no? De esta parte de usar lenguaje inclusivo para las personas que viven con una discapacidad, ¿no? Inclusive hemos visto que hasta el concepto de que viven con capacidades diferentes, puede ser con necesidades diferentes o capacidades diferentes, puede ser que ni siquiera sea tan inclusivo como que viven con una discapacidad. ¿Cómo o dónde nos recomiendas también que nos expongamos a este lenguaje y cómo vivirlo más intensamente? Claro, eso se ha modificado con el tiempo y han sido, ¿no? Como propuestas que después se van descartando. Lo que está avalado hoy por la ONU es persona con discapacidad, y esto está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso me parece, es un súper buen punto, porque de verdad no es palabrería. O sea, decir persona con discapacidad es un tema de derechos. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho plantear estos temas con los niños, hablar con los niños, ¿no? Y yo les hago esos ejemplos, decir, no podrías decir las personas, los zurdos, nada más, como si ser zurdo es lo único que te distingue y te caracteriza, y ya no importa si eres alto, si eres inteligente, si eres simpático, si eres zurdo, nada más, ¿no? Eso significa llamar a alguien discapacitado. O sea, decir discapacitado es como si es tu característica única. Etiquetarlo. Entonces, persona con discapacidad es un tema de derechos, estamos hablando de derechos humanos, es un tema de respeto y es un tema que aplica para cualquier tema, ¿no? Insisto, si tú eres diestro o si eres zurdo o si eres... aplica para No todo. te define. No te define. La discapacidad es una más de las características de las personas. Y creo que recientemente vivimos estos Juegos Paralímpicos tan emotivos, con historias increíbles. Sí, la discapacidad de cada uno de estos atletas es una de sus características, pero son papás, son mamás, son profesionistas, son muchas otras cosas, ¿no? Claro, son pediatras, son ingenieros, son abogados y viven con una discapacidad. Y, por ejemplo, en la fundación que ustedes tienen, también asesoran y brindan, primero, me imagino, un espacio para poder platicar, para poder pues, desahogar las inquietudes, lo que representa, los retos que tienen, pero también se deben de brindar algún tipo de alternativas de decir, oye, pues con estas escuelas, o si tu hijo necesita, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Una sombra? Sí, maestro de apoyo es como le llaman ahora, pero sí, bueno, al final es porque maestra sola. Y ustedes les ayudan a también encontrar todo esto, qué escuelas son más amigables de acuerdo a la discapacidad que pueda tener alguno de los pacientes. Y otra pregunta añadida, si me permites, Ana. ¿Se tiene que dar un entrenamiento para las maestras de apoyo? ¿Dónde lo pueden recibir también? Claro. PINE, en sus orígenes, nuestra línea de acción más importante era un grupo de apoyo a papás. O sea, nosotros partimos de la idea de que los papás requerimos de un grupo entre pares, de darnos apoyo, más allá de la discapacidad que pueda tener tu hijo, porque pueden ser muchísimas. El proceso por el que pasamos los papás es muy parecido.
pasas por un tema de dolor, un duelo, una aceptación y de repente, ¿no? Crees que ya logrando esto es una meta y luego a lo mejor te descalabras otra vez. Todos esos procesos los vivimos de manera muy similar los papás. Entonces, eso fue lo principal. Claro, esto nos ha llevado a entrar a temas de coyuntura, justo en nuestra página de internet, por ejemplo, hay un directorio de escuelas que no es que yo la sugiera, sino que la propia comunidad ha dicho, yo tuve buena experiencia en esta escuela, la ponemos. De médicos, siempre andamos compartiendo, yo he tenido estas buenas experiencias con tales neurólogos, ahí se comparte. Es nuestra manera de fortalecer a estos papás para que se conviertan en la voz de sus hijos. Oye, y a mí me llama muchísimo la atención, brevemente, antes de cambiar de tema, que no nada más, ahorita dijiste, los padres vivimos, pero está involucrada toda la familia y creo que ustedes han hecho también una labor importantísima en sensibilizar a los abuelos, a los primos y prestarles el foro y el micrófono, ¿no? Sí. Cuando se podían los temas presenciales más fácilmente, teníamos una escuela para padres con temas muy variados, pero justamente lo que ha tocado hermanos, ¿no? Los programas que hemos hecho con hermanos es extraordinario y recuerdo en particular también una escuela para padres enfocada a los abuelos que les daba todas las herramientas del mundo diciendo, claro que a ti abuelo te duele tu hijo y te duele tu nieto, pero te puedes volver en este maestro de resiliencia y aportarle todo esto con la energía que te da tu nieto y de verdad fueron unas dinámicas increíbles porque sí, toda la familia vive su proceso de alguna manera. Ojalá que lo puedan retomar ahora que ya estamos hoy nos dura el semáforo verde, ¿verdad? Regresando. Oye, y bueno, finalmente vamos a hablar sobre los tratamientos y terapias, así que les preparamos la siguiente información. Hablar de tratamientos y terapias es hablar de un amplio abanico de posibilidades, dependiendo del nivel de severidad y el tipo de discapacidad que se tenga, ya sea física o motora, sensorial, intelectual, psicosocial o múltiple. ¿En qué consisten estos tipos de discapacidades y cuáles son las terapias y tratamientos más convenientes? En Médico H te damos los detalles. Pues aquí creo que, Salvador, nos puedes dar un panorama general, ¿no? Cuando son congénitos, ¿cómo se inicia toda esta? Primero la evaluación, llegar al diagnóstico. Yo creo que aquí lo primero es que cuando tenemos un diagnóstico, y eso también ya lo he platicado con Ana, de ¿qué tenemos que hacer, no? Dilatar lo menos posible y empezar nuestra terapia, ya sea de rehabilitación sensorial, de oromotora, de aprendizaje de señas, de todos los demás cosas que nos van a ayudar para sobrellevar nuestra discapacidad lo más temprano posible. Mientras más temprano nos acerquemos, más temprano lo vamos a resolver. Siempre hay también una mentalidad, y eso creo que también lo podemos discutir, de que va a ser caro, difícil y complejo hacer rehabilitación. Cada vez en México tenemos más instituciones, más unidades, más cercanía para llevar a cabo todos estos procesos de rehabilitación, de terapias, de todo, inclusive las terapias de acompañamiento que nos van a permitir estar más cercanos. Y sí, lo dijiste, para los que empezamos cuando son congénitas, cuando son del nacimiento, son los primeros meses de la vida o los primeros años de la vida. Pero igual yo pienso que para las personas mayores, después de un accidente, después de una enfermedad grave, empezar en cuanto puedas con tu rehabilitación es de las cosas que más nos van a ayudar. Ahorita está incluso de moda la rehabilitación pulmonar de aquellos pacientes que tuvieron COVID grave. Pero bueno, volviendo a estos temas, creo que ustedes también han experimentado y han visto que es un manejo multidisciplinario. No puedes quedarte con un solo tipo de terapia o pensar que con una cosa lo vas a resolver. Pasan por distintas especialidades, pero siempre hay que hacer un trabajo en equipo y que tengan entre ellos retroalimentación, ¿no? Sí, la verdad es que hubo muchos años del inicio de mi hija pequeña, donde yo decía, mis personas más cercanas, mis personas de confianza son todo mi equipo de médicos, ¿no? Se vuelve de verdad tu red de apoyo y sobre todo en estos casos donde hay como una buena comunicación, hay empatía, hay
partiendo de que, ¿no?, ustedes son los profesionales y tienen muchos casos y cada caso es distinto y todo, los papás sí estamos en busca de ese diagnóstico, sí nos es importante saber, pero sí también queremos que nos lo digan de alguna manera en la que nos sepamos acompañados, de alguna manera en la que tampoco a lo mejor estén etiquetando a nuestros hijos y limitándolos, ¿no? O sea, que podamos hacer este trabajo conjunto, siempre con miras a romper todas las barreras, siempre con miras a llegar lo más lejos que se vaya a poder, ¿no? Yo creo que aquí sí es una de esas cosas que cuando no tienes a lo mejor todos los pelos de la burra en la mano y poderles decir a los papás, el diagnóstico preciso es este y el pronóstico, por tanto, es este, y que a veces dilata, deja un tiempo de mucha incertidumbre, y creo que aquí el papel tan importante de estar con una comunicación constante, continua, ¿no? Ahorita no tengo quizás un diagnóstico o un pronóstico de tanta certeza, pero mientras tenemos que rehabilitar, tenemos que apoyarnos con apoyo emocional, tenemos que involucrar a toda la familia, tenemos que hacer varias actividades, y que, bueno, a cada uno de los tipos diferentes de discapacidad tendremos que, pues, ofrecerles, ¿no?, y hasta un equipo de entrada, ¿no? O sea, no, como doctor no puedes asumir toda la carga de tomar todas las decisiones, sino te tienes que apoyar en los equipos de los expertos. Y, perdón, y como decías, hay muchas terapias más tradicionales, hay terapias alternativas, pero también los papás somos luego carne de cañón a caer en que nos digan, mira, yo te voy a dar esta solución mágica. Ahorita quiero que nos asesores bien en cómo, digamos, podemos escoger esos equipos. Tenemos por ahí un gráfico para volver a comentar los tipos de discapacidad que ya los habíamos mencionado, en los que tenemos las discapacidades del lenguaje, visual, auditiva, motriz, múltiple, intelectual y también la psicosocial. Todo esto, bueno, pues se presenta en las distintas etapas de la vida, y como decíamos, puede ser que tengas desde quien lo tiene al nacimiento, que es congénito, y quien lo puede tener adquirido por enfermedades, accidentes, etc. Volviendo al tema de la asesoría, que también ustedes dentro de la Fundación PINE han podido acumular experiencias, les pueden brindar asesoría a los padres, se pueden acercar y decir, oye, yo tengo un familiar con esta condición o esta discapacidad, y por dónde sí ir y por dónde no, ¿no? Porque me imagino que les ofrece terapias milagrosas que casi con poner mi mano sobre tu cabeza te vas a mejorar. Una así tuve yo, exactito como la describiste. Sí, o sea, nosotros al final somos una comunidad de padres que hemos ido avanzando en este camino, que hemos decidido caminar en comunidad, porque decimos que de la mano es mejor. No somos los profesionales para decir sí o no a tal cosa, ¿no? Entonces nos basamos siempre en la experiencia y en la experiencia como comunidad. Y sí, cuando hemos llegado a caer en esas charlatanerías, de repente yo me di cuenta que no había sido la única, sino alguien más y alguien más, y eso sí te da la certeza para decirle a alguien que viene llegando, pues aguas con este camino, ¿no? Mejor vete a la segura por acá o prueba eso. Yo les diría otra que es muy frecuente, que con facilidad se desacredita el trabajo de los profesionales cuando no tienes una certeza que te está respaldando, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Anelisa Pérez, socia fundadora de la Fundación de Padres e Hijos con Necesidades Especiales, PINE. Acérquense, les va a dar muchísima asesoría a este grupo, a esta comunidad, y nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Salvador. Gracias.